Bienvenidas y bienvenidos a El Poder de Seguir con Adri Domínguez. Hoy el segundo episodio de este podcast, chicas y chicos. Así es que hoy estoy muy contenta porque hoy está una persona conmigo que admiro mucho, que fue parte elemental de mi crecimiento, y ella es Monse. Bienvenida, Monse. Aquí vamos a hablar de lo que es renacer verdaderamente después del dolor. Haremos esto de la mano de una mujer que admiro muchísimo, porque cuando yo la conocí en un grupo de mujeres emprendedoras, y ella, platicando su historia de vida, supe que era tanatóloga. Conocí un poquito de ella, que era abogada, y después de una pérdida transformó su propósito de vida y decidió ser tanatóloga y se preparó para hacerlo. Posteriormente, cuando yo supe de todo esto, conecté con ella y decidí tomar terapia. Entonces aquí les presento, ella es Monse. Ella es un elemento clave del crecimiento que yo tuve. Te agradezco, Monse, porque me siento tan contenta de volver a coincidir, porque tenía muchos años que no coincidíamos, y el hecho de estar aquí me hace sentir feliz por tenerte y poder compartir con todos ustedes lo que ella puede apoyarlo, lo que me apoyó, y el mujerón que es, y lo que puede aportar, lo que estás aportando a este mundo y lo que ayudas a las demás personas. Bienvenida, Monse. Muchas gracias, Adriana. Realmente me conmueven tus palabras, lo tomo con el corazón. Te agradezco muchísimo también el que el día de hoy estemos aquí para compartir con todos tus oyentes, con todas las personas que te están siguiendo, y poder dejar un mensaje en el corazón a todo aquel que lo necesita. Y gracias nuevamente. Muy bien, Monse. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de ti, y nos vas a platicar, si tú quieres, platicarme un poquito de tu infancia. ¿Qué jugabas? ¿A qué soñabas? ¿Cómo te veías de grande? ¿Recuerdas un poquito de eso? Uy, mira, es bien bonito. La verdad es que yo tuve una niñez privilegiada, así lo veo hoy en día, porque tuve mucha libertad. Yo nací aquí en Morelia, pero inmediatamente mis papás me llevan a vivir a Uruapan. Allá crecí junto con la familia materna, mis abuelos. Recibí mucho amor de parte de ellos, de los tíos, ¿sí? De todos los vecinos. Era diferente. Todavía me tocó jugar en la calle, con seguridad, no como ahora, lamentablemente. Y bueno, fui creciendo, como todo en todas las familias, sí, un poquito de disfuncionalidad entre los papás, poca asertividad a veces para comunicarse entre ellos, pero que siempre fueron unos papás muy presentes. Una mamá muy amorosa, un papá muy duro, muy estricto, en donde siempre nos repitió: lo único que les voy a dejar son los estudios. Hasta donde quieran estudiar y yo tenga la posibilidad, les voy a apoyar. Y pues así fue. Sin embargo, pues esa dureza de mi papá nos marcó a mis hermanos. Yo tengo 2 hermanos más, una hermana mayor, soy la del medio, tengo un hermano menor. Y mi niñez fue muy agradable, tuve unos papás muy presentes, aunque mi papá salía afuera a trabajar, estaba presente. Siempre hubo un taco en la mesa, pero no había pues una abundancia que dijeras vamos a derrochar. No, 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 siempre hubo como esa parte muy cuidada de mis papás con límites, pero vuelvo a lo mismo, la dureza de mi papá creo que tuvo que ver mucho en el crecimiento de mi niñez. Yo te comentaba que fue una niñez muy sana, ¿sí? Y tenía muchos amiguitos allí en donde vivíamos, en la cuadra, salíamos a la calle y jugaba a qué, ¿sí? Desde niña me soñaba con muchas personas alrededor y yo diciéndoles algo, compartiendo algo. ¿Qué? No sé. Una era esa parte, la otra yo me soñaba ver en televisión, en radio, quería ser actriz, quería ser cantante, yo quería estar en un escenario, ¿sí? Y cuando iban mis primas, 2 primas, 3 años mayores que yo, las ponía, las obligaba a que ellas fueran en público, me ponía a cantar, a decir algo y les decía, mira, me van a aplaudir al final
y vas a pasar después y me vas a dar una flor y yo voy a agradecer, y a eso jugaba. Fue una niñez muy bonita, pero también tuvo su etapa complicada porque vas creciendo, sí, fui creciendo, se me fue haciendo un carácter fuerte también. Decían que me parezco, sí, a mi papá. Y antes yo lo tomaba, ay, así soy de estricta. Hoy en día lo entiendo por el lado en que iba, ¿no? Con esa determinación, como muy decidida a hacer las cosas, hacerlo lo mejor que puedas. Y ese es un gran ejemplo que tengo de él. Yo lo admiro mucho a mi papá. Eh, y bueno, empecé a crecer, tenía mis propias ideas, empezó a haber choques con papá, con mamá. Sabes que uno de adolescente te pones muy rebelde, y bueno, empezaron ahí algunos conflictos. Conflictos que se fueron puliendo con los años, pero que costó. Que costó porque tú sabes que cuando uno es adolescente piensas que tienes la razón en todo, que ya lo sabes todo de la vida, Que no te comprenden. que no te comprenden, y vas creciendo, y como el comercial, ¿no? Que había de ahora empiezo a entender a los viejos, ¿no? Sí. Y efectivamente así fue, pero hubo algunos conflictos familiares que también eso marcó. Y hubo una situación que he de comentar que fue algo que determinó después en mi edad adulta, hoy en día. A los 13 años hay un cambio de residencia, es decir, por cuestiones laborales de mi papá, él se viene aquí nuevamente a Morelia, se acomoda, a mi hermana ya estaba en la escuela, a mi hermano le consiguen la escuela, pero a mí no me pudieron conseguir secundaria. Y entonces me quedo yo sola en Uruapan, ¿sí? Mi abuela vivía a una cuadra, pero yo me quedo en la casa donde nosotros vivíamos, a los 13 años. ¿Con qué determinación o con qué carácter me vieron mis papás a una niña de 13 años para dejarla sola? Sí, al cuidado de los abuelos, pero al final de cuentas yo dormía en esa casa solita. Es donde empecé a madurar, creo yo, a hacerme responsable de mí, a cuidar la casa, y eso lo vi reflejado después en mi edad adulta, que ya no esperaba que me resolvieran las cosas, ¿no? Sino hacerlo yo, a sí pedir favores, a recibir ayuda, que eso es muy importante. No te enseñan generalmente a hacerlo, pero que eso me ayudó hoy en día para lo que actualmente me dedico. Sí, así es, Monse. Quiero recalcar y me impacta cómo lo que me estás diciendo, o sea, en tu infancia, ¿tú cómo te veías? ¿Te veías ayudando a los demás? ¿Te veías, como tú dices, con el reflector, con la atención, con todo esto? Y que a lo mejor parte de lo que tú habías estudiado durante varios años, que ahorita seguimos a ese tema, como no tenía nada que ver como tú en realidad te veías, ¿verdad? Como tú te percibías de niña, cómo disfrutabas ese momento de niña. Entonces ahorita vamos a ir anclando el por qué estoy preguntando de tu infancia, a qué jugabas, y por eso es muy importante identificar, porque cuando somos niños, yo creo que realmente ahí viene a lo que venimos a este mundo, ¿verdad? Y sin embargo, la vida, las circunstancias de la vida, las diferentes cosas que vamos viviendo, nos van cambiando y a veces nos van alejando de lo que realmente venimos a este mundo, ¿verdad? Y entonces, pero de niño lo tenemos bien claro, y ahí está identificado perfectamente a qué venías. Entonces eso me impacta, el hecho de que tú platiques eso con tanta emoción. Sí, fíjate que yo sabía que a eso me quería dedicar, pero no sabía por dónde, ¿sí? Cabe mencionar también que, bueno, el quedarme sola en Uruapan fue nada más un año. Ya después, nuevamente, la familia reunida y pues a continuar, pero ese año fue determinante. Y ese año hubo una persona en algún momento, me hiciste recordar, una persona mayor, ¿sí? Amigo de la familia, que cuando yo le decía esto, es que yo quiero ser actriz, es que yo quiero estar en el escenario, es que yo quiero hablarle a mucha gente y decirle muchas cosas bonitas, pero no sabía a esa edad exactamente de qué. Lo importante que a veces es el impulso y decir, sí lo puedes hacer. Mis abuelos creían mucho en mí. Sin embargo, esta amistad de la familia, fíjate lo que llega a dañar en la infancia, las palabras que marcan. Me dijo, uy, no, tú tienes la voz muy chillona, para radio no la vas a hacer. Uy, no, para estar en un escenario tienes que ser una modelo. Y yo así, y me lo empecé a creer un tiempo.
¿sí? Eso dañó mi autoestima en algún momento y dije, bueno, sí es cierto, a lo mejor no es de ahí. Después mi hermana me dijo, oye, yo te veo con esa alma de querer siempre ayudar a la gente, ¿no? ¿Por qué no estudias enfermería? Yo dije, enfermería, ayudar. Ay, yo decía, pues como que Como no que no. es lo mío, pero a los 18 años que sales de la preparatoria, pocas son las personas, Así los es. jóvenes, que tienen ese sentido muy directo de decir, esto es lo que quiero hacer. La mayoría andamos pues confundidos, desorientados, y me meto una vez que paso a la universidad, a la licenciatura en enfermería de la Universidad Michoacana. Estuve ahí casi un año, 2 semestres, en donde aprendí mucho, en donde eso me ha ayudado hoy en día porque inyecto a la familia curaciones y todo esto y pues le perdí el miedo como a la sangre y todo, ¿no? Pero al estar dando un servicio en el hospital, ¿sí? En un hospital civil de aquí de Morelia, pues ahí fue donde me di cuenta y dije, no, me voy a poner a llorar con Esto no los es lo mismo. pacientes, con los familiares, por la circunstancia de vida que están pasando. Una jovencita de 18 años que no sabe en realidad todavía y que hubo una situación con un médico, pues él ahora sí que ejerciendo, ¿no? Pero pensó que yo ya era enfermera. Y pues no, era practicante, apenas tenía alrededor de 2 meses. Y entonces hubo una situación donde yo me sentí muy invadida, ¿sí? Porque era de, haga esto, enfermera, y yo, pues es que no sé, ¿no? Estoy practicando. Y me sentí tan evidenciada, tan incómoda, me enojé, ¿sí? Incluso confronté al médico y le dije, no sé, y hágalo usted. O sea, fue una situación muy desagradable. Y salí llorando ese día del hospital, dije, de aquí no soy. Hoy en día por eso valoro mucho el trabajo de las enfermeras, porque es valiosísimo, tienen un corazón enorme y hay que tener también mucha fuerza interna para, pues ahora sí que no te afecte tanto lo que ves Así y no es. llevarlo a casa, ¿no? Y entonces, pues ya yo llego enojada, llorando a casa, y ¿saben qué? Siempre no me quiero dedicar a esto. Y mi papá, te lo dije, ¿no? Pero, pues bueno, ya elegirás otra cosa. Y faltaban aproximadamente 2 meses para terminar el ciclo escolar. Fui, me di de baja, empecé a trabajar. Cabe mencionar que siempre desde niña fui muy movida porque afuera de la casa yo ponía mi changarrito a vender fruta, chicharrones, bolis y demás. O sea que fuiste emprendedora Desde niña. desde niña. Me gustó, desde el día que yo hice mi primer venta, me gustó tener dinero en la mano. Y dije, quiero trabajar, ¿no? ¿Y cómo era? Bueno, pues estudiaba y trabajaba siempre, toda la facultad, toda la preparatoria, estudié y trabajé. Trabajos temporales, medios tiempos, de fines de semana y cosas pues para un estudiante, ¿sí? Pero bueno, me meto a trabajar, yo muy digna, le dije a mi papá, ahorita no te preocupes, no me des dinero, yo voy a trabajar y voy a ver qué voy a estudiar, ¿no? Antes de seguir con esto, quisiera decir que me identifico mucho contigo en la parte en donde dices cómo te veías de niña, lo que eres emprendedora, todo esto. Me identifico mucho contigo porque así era yo. O sea, yo también fui emprendedora. Yo me acuerdo que vendía cascarones para carnaval. Ajá. Yo salí con mucha vergüenza, pero puse una sillita fuera de mi casa y saqué unos cascarones y desde adentro de la puerta yo, para que no vieran que yo era la que estaba vendiendo porque tenía pena en ese momento, Sí. pero ya cuando me pedían ya salía y despachaba y me metía, pero desde ahí comencé a ser emprendedor y me veía igual, Monse. O sea, cuando yo era niña también me soñaba que me estaban escuchando y te acuerdas de un programa que se llamaba Sábado Gigante. Sí. Ahí era Don Francisco y llevaba de invitados niños. No, yo alucinaba que era una niña de las que estaba de invitada y que Don Francisco me pedía que yo guiara las preguntas y las entrevistas. Entonces yo empezaba a preguntarles, ay, ya no sé qué, y hasta tomaba voz, imitaba voces y todo. Y así, y siempre fui la de, jugábamos a la tiendita, pero yo era la dueña. O sea, no, yo no era la que compraba, yo era la dueña. O yo si iba a bailar, yo era la que organizaba, la que todo así en general como, pues no sé, en resumen, Líder. era líder, exacto. No me gustaba que me dieran indicaciones.
me gustaba liderear todo, me gustaba que me escucharan a mí y me gustaba hablar y que me escucharan, pero a la vez me encantaba escuchar historias. O sea, empezaban a contar historias y yo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y quería saber más. Entonces, ahorita que tú dices, precisamente era lo que te contaba hacer algo, por algo me tocaba hacerla contigo, esta entrevista, y porque tengo otros podcasts grabados como te comentaba, pero yo no entendía por qué tenía que grabar este y por qué este tenía que salir pronto. Pues es precisamente por eso, yo creo para hablar, conectarnos y que la vida a veces te da y te lleva en el momento correcto para cada cosa. Entonces, todo eso que tú me platicas de mi infancia, me estoy identificando totalmente en qué es y esa parte de ti no la conocía. Entonces, el hecho de que yo diga, yo tengo que hablar con Monse y yo tengo que entrevistar a Monse porque Monse ha sido parte de mi vida y parte de este proceso y porque es una gran mujer y quiero que mi audiencia, las personas que se vayan conectando y que vayan conociéndome, quiero que conozcan por qué Monse. Entonces todo esto hace que vayamos profundizando más y que vaya entendiendo el por qué Monse. Entonces te agradezco mucho porque siempre yo hago algo por los demás porque mi objetivo ahorita es cómo puedo ayudar a los demás, pero en realidad me estoy ayudando hasta yo misma en este momento. Y entonces siempre es así. Tú aparentemente quieres hacer el bien por los demás, pero sales beneficiada y tú, yo directamente, sin querer, sales beneficiándote, cuando tú en realidad el objetivo es otro. Entonces eso me llena de gratitud y de alegría en este momento, estar así. Y ir cerrando lo de tu infancia y todo esto que me queda claro cómo es y cómo es esto que te lleva, cómo te marcó, como tú dices, esto de tu adolescencia, esta, ¿cómo le dirías tú? Pues pérdida. Fue una pérdida, porque esto es en realidad una pérdida lo que tú tuviste porque fue una separación, este año que tú estuviste, pero que te ayudó a crecer. Y que esto te prepara, como tú dices, retomando, estudiaste para ser abogada, que fue con lo que yo empecé diciendo. Estudiaste para ser abogada. ¿Y cuántos años ejerciste o cómo comenzó esto de la abogacía? ¿Cómo comenzó? Precisamente al yo haberme salido primero de enfermería, esos 2 meses trabajé, yo me empoderé en ese sentido y dije, quiero hacer otra cosa, no me quiero quedar sin estudiar. Y me acuerdo que yo pagué mi curso propedéutico, mi ficha, el examen, todo, pero dije, ¿qué estudio? ¿Qué carrera puede ser que yo pueda dedicarme a muchas cosas? Que no sea únicamente enfocarme en algo. Y entonces dije, abogada, porque puedo trabajar en una oficina, porque puedo ser independiente, en algún momento poner mi despacho, porque puedo trabajar para una empresa privada. Y dije, derecho, ¿sí? Y entonces me inscribo a la Facultad de Derecho, ahora sí que orgullosamente Nicolaita soy, termino la licenciatura, ¿sí? Y me gustó, sin embargo decía, pues como que siento que hay otra parte en mí, y esa parte en mí me hizo indagar, y fue donde empiezo con las clases de teatro. Sí, hoy en día sigo siendo actriz desde hace 20 años, pero o sea, ese no me lo sabía. Voy y vengo, sí. Estudié un curso de teatro muy bonito y de ahí le seguí, empecé con grupos particulares de aquí de Morelia. Hubo años que lo dejé porque pues el tiempo ya no te da, pero cuando me vi en un escenario recordé mi niñez y dije, no, que no podía, estoy en un escenario actuando, ¿sí? Después, por parte ya, cuando termino la carrera, la licenciatura, di mi servicio en los juzgados. Entonces, tú te pagaste tu ficha y todo, como fuiste emprendedora y tú generabas tus propios ingresos. Sí, es correcto. Es que tú por eso a lo mejor te diste ese valor de dejar enfermería, porque a lo mejor dijiste, no sé si es así, pero tú dime si es correcto. Dejaste lo de enfermería a lo mejor porque tuviste cierto valor de que tú generabas y que tú podías pagar esa ficha. Porque tal vez si no hubieras tenido tú ese beneficio
que ya de emprender, de tener tu propio dinerito, a lo mejor no hubieras tenido esa seguridad para tomar esa decisión. ¿Es correcto? Es correcto. Posteriormente, bueno, mi papá me siguió apoyando, Ajá. ¿sí? Pero siempre fue como, te doy lo que necesitas para las combis, el transporte, los libros, pero no más, ¿sí? Porque, bueno, hubo cierta crisis económica como en muchas familias y nos veíamos limitados y yo seguía trabajando. De ahí era de, bueno, mi papá sí me da para los estudios, pero quiero ir al cine. Entonces era de lo que yo ganaba. Quiero salir con las amigas. Esos lujitos, lugar, exactamente. Gustitos. Y vendí de todo lo que te imaginas por catálogo, plata, zapatos, colchas, o sea, toda la facultad así me la, ¿sí? Y eso me gustaba, pero bueno, finalmente termino la facultad y empiezo, di mi servicio social en los juzgados civiles, estuve también en una notaría aprendiendo y trabajé en una dependencia de gobierno donde a mí me encantó el trabajo que había ahí porque pues siempre he hablado mucho, hablo y hablo y hablo y hablo y un día dijeron, oigan, pues la persona que va a los medios de comunicación a hablar de la institución, pues hoy no puede, ¿quién puede ir? ¿Quién quiere ir? Yo no dije nada porque en realidad no tenía pues mucha experiencia en lo que hacía la dependencia, pero dijeron, Monse que vayan, y cuando menos pensé, ya estaba dando entrevistas en la televisión sobre la institución, ¿sí? Y fue cuando dije, no, que no podía estar en la televisión. De ahí se fueron dando muchas cosas, invitaciones a la radio. Tuve mi propio programa de radio, ¿sí? Fue coincidencial, porque yo fui un día como invitada hasta que me dijeron, ¿por qué no te quedas un tiempecito? Es un proyecto corto, pero yo no sé nada de radio. Y aquí resonaba la voz que en algún momento me habían dicho de niña, no, tienes la voz muy chillona, para ti no. Gracias a esa voz chillona, la gente después me ubicaba y dije, mira, vamos a sacarle provecho. Chillona. Exactamente. Y fue una oportunidad muy bonita, fue corta, pero pues yo continuaba con la escuela, ¿no? Todo esto fue durante el transcurso de los 5 años de la escuela. Ya volviendo a cuando empiezo también en esta institución a trabajar, pues me encantaba mi trabajo, iba a la radio, iba a la televisión para apoyar también y fue que, pues bueno, tomo una decisión, sabes que uno empieza con los novios, ¿sí? A tener la pareja. Sí me gustaría compartir esto, creo que es muy importante, que tuve una relación en su momento muy conflictiva, ¿sí? Con una pareja, donde hubo violencia de todo tipo. Lo menciono porque cuando las personas me dicen, es que a ti todo te ha ido bien, es que no saben el trasfondo también. También hay muchas cosas complicadas, circunstancias de vida por las que uno pasa y que no te das cuenta, porque era una situación agresivo-pasiva que yo vivía, una relación, hubo violencia de todo tipo, pero había una voz interna en mí que me decía, Monse, no mereces esto, ¿sí? Salte de allí. Tuve miedo, tuve mucho miedo, ¿sí? Pero superé esa situación y salí adelante, pasé el tiempo, ¿sí? Yo ya con mi carrera, demás. Algo que siempre soñé de niña, también lo voy a mencionar, fue ser mamá. Yo siempre dije, quiero ser mamá. ¿Cuándo? No sé. Y la maternidad era algo que en la etapa adulta también yo decía, esa parte falta, ¿no? Y yo decía, a tal edad, que eran los 32, no me he casado, juntado, lo demás, tengo un hijo y no importa que me la aviente yo sola. Afortunadamente, después de esa relación que no fue nada buena, pero que aprendí mucho y que me dio el valor para salir y decir, no merezco esto, no quiero este tipo de vida, ¿sí? Buscar apoyo también en ese sentido, es importante hablarlo. Conozco a una persona increíble que desde el día 1 llegó a mi lugar de trabajo a presentarse, a dejarme su currículum vitae, por así decir. Tengo tantos años, mi nombre es tal, trabajo en tal lado, vivo en tal lado, no tengo ningún compromiso y me encantaría que me aceptaras una invitación a salir para comer, ir al café, lo que tú quieras. Pues yo sí me quedé así de, ay, o sea, pues qué atrevido, ¿no? Pero qué seguridad también, eso me gustó mucho. Y bueno, salimos, nos empezamos a conocer, me enamoré profundamente,
¿sí? Y fue con el hombre que me casó. El hombre que me caso y que por consecuencia tenemos un hijo y ahí se logra un sueño más. Entonces yo decía, no, que no se podía, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay etapas en uno de mujer, los hombres también, pero me voy a enfocar en este sentido a mí, en donde sí me sentía con una autoestima en ocasiones lastimada, en donde sí esa vocecita que me marcó en la infancia constantemente de no vas a poder. Por un lado, mi papá, sí, puedes lograrlo todo. Mis abuelos igual, ¿no? Pero era importante esta persona y yo decía, ¿será que de verdad no voy a poder? Y estaba en esa lucha constante, pero fui trabajando, fui empoderándome en el buen sentido, porque hoy en día el empoderamiento lo toman como yo puedo todo, no necesito de nadie y no, y se van al otro extremo. Exacto. Entonces fui creyéndome que sí podía. Tomé infinidad de cursos de desarrollo humano, que eso fue determinante para después tomar decisiones. Y pues empecé a vivir un matrimonio muy bonito, un matrimonio de mucho respeto, de muchísimo amor, de mucho apoyo. ¿Quieres seguir trabajando? Está bien, pues yo no quisiera porque quisiera que te quedaras más con el niño, sí, pero quiero apoyarte, te veo feliz y si vas a ser feliz con eso, aunque yo no esté de acuerdo. Cuando estabas trabajando como abogada. Sí. ¿Y cuántos años dura tu matrimonio? ¿Cuántos años duraste casada? 6 años. Duraste 6 años. 6 años. ¿Y qué pasa en el sexto año? ¿Qué pasa? Bueno, en el año 4, mi esposo enferma. ¿Sí? Yo lo veía mal, yo notaba ciertas cosas, soy muy observadora en eso, y sí le dije, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer estudios. Y efectivamente, pues bueno, tenía diabetes, pero se fue complicando con muchas otras cosas también. Y él enferma, fueron 2 años de enfermedad muy difíciles, sumamente complicadas, porque pues económicamente no había dinero que alcanzara para medicamentos, para la dieta, para las consultas médicas constantes, para los estudios médicos. Y fue un ir y venir 2 años a hospitales. Él enferma De diabetes y se complicó con insuficiencia renal. Fueron muchas cosas complicaciones que se fueron crónicas. exactamente. Okay. Pero que bueno, ahora sí que el cuidado lo había, ¿no? Tanto de su parte como de la mía, cada uno en su rol, él tomándose medicamentos, comiendo lo que era, yo teniendo todo preparado, ¿sí? Realmente hacíamos un muy buen equipo, incluso también era un excelente papá, ¿sí? Pero pues hubo 4 internamientos de él, 15 días, otros 15 días, 3 semanas. Y la última vez, pues fueron casi 2 meses, en donde lamentablemente ya no pudo resistir su cuerpo y me tocó decirle adiós. Me tocó decirle, no quiero que te vayas, yo te necesito, tu hijo te necesita, pero si es tu momento, adelante. Pero era con un dolor tan inmenso, estaba quebrada, no sabía qué iba a hacer. ¿Por qué? Porque yo tuve que renunciar también a mi trabajo para poder estar con él. No sabía cuánto tiempo íbamos a estar en el hospital, ¿sí? Tuve que dejar a mi hijo encargado, cosa que nunca habíamos hecho, siempre fuimos papás de a donde quiera, vamos los 3, nada de dejarlo, no, siempre con nosotros. Y fue confiar también en la vida, fue confiar en que mi hijo iba a estar bien a sus 4 añitos, ¿sí? Fue confiar en los médicos, fue confiar en la divinidad, ¿sí? Soy una persona de mucha fe, fue confiar en Dios. Pero llegó el momento en que dije, tengo que aceptar que ya no es sano, ¿sí? Estar aferrándome a él. Y él fallece. Él fallece justo, fíjate, acaba de cumplir 10 años que él falleció y, y pensé en 10 años cuánto han cambiado las cosas, ¿sí? Porque en ese momento, pues él fallece, fue una situación sumamente complicada, yo me sentía vulnerable, muy dolida, me sentía muy sola, dije, ¿cómo le voy a hacer? Y más cuando es una buena pareja.
Yo creo que me decía, si hubiera sido un desgraciado, perdón por la expresión, no me hubiera dolido, hasta liberada me hubiera sentido, ¿no? Sin embargo, cuando es una buena pareja, cuando es un buen papá, cuando es un buen proveedor, que también esa parte es muy importante en un matrimonio, yo dije, ¿qué voy a hacer? Me dolió y dije, no voy a poder con esto. No voy a poder, no tenía trabajo, no tenía casa donde vivir porque rentábamos, cuentas por pagar, porque tú sabes que los gastos de un hospital son elevadísimos, ¿sí? Y todo lo que conlleva este proceso, pues de rehabilitación emocional. Y es donde escucho por primera vez, ¿sí?, la palabra tanatología. Yo, claro, ya tiene muchos años. ¿Pero alguien te recomendó o ¿Sí? cómo es que te diste cuenta? Desde el hospital hubo un médico que me dijo, debería de tomar terapia tanatológica. Pero en ese momento, pues abrumada con toda la situación que estaba pasando, era lo que menos me interesaba. Pero fue donde primero lo escuché. Posteriormente, quien fue mi esposo fallece y una vecina me empieza a hablar y me dice, oye, ¿sabes qué? Ve a terapia tanatológica, segunda vez. ¿Y tú? ¿Qué ya es? te empezó a hacer ruidito eso Sí, que te comentaba. ¿cuál es la diferencia de una terapia psicológica, no? Y empiezo a buscar terapias aquí en Morelia y pues resulta que en ese entonces había muy poquitos tanatólogos, ¿sí? Y empecé a estudiar, me compré un libro de tanatología, empecé a buscar en internet información, hasta que di, ¿sí?, con una persona que me acompañó, porque la tanatología es un acompañamiento en el proceso de duelo. La tanatología es el estudio de la muerte, no qué pasa después de la muerte, sino todo lo que se queda a raíz de un fallecimiento, ¿sí? E inicialmente era por fallecimiento, el duelo. La palabra duelo significa dolor, dolor por lo que estoy perdiendo. Pero también la tanatología nos ayuda a enfrentar una separación de pareja, un divorcio, la pérdida de residencia, de trabajo, perdón, el cambio de residencia, pérdida de una mascota, pérdida de la salud. Y cuando empiezo a leer todo esto, dije, sí. O sea, en general una pérdida. O sea, en general sí, la tanatología es el estudio de las pérdidas. Sí. De pérdidas, cualquier cosa. En general, de hecho, día a día perdemos cosas. Cuando pierdes los dientes, las muelas, son pérdidas significativas porque ya no vas a poder masticar igual que antes, morder, ¿sí? Que bueno, hoy en día ya hay tecnologías dentales y demás que bueno, te ayudan. Sin embargo, es una pérdida muy importante cuando las personas no tienen la posibilidad económica, es decir, ella es una parte de mí, ¿no? Sí. Y yo siempre he dicho, si un billete... Sí, te iba a decir eso, o sea, ¿sí? Si pierdes un objeto, dinero... ¡ay! Un billete, ponle de 100 o 200 pesos, de 500, nos ha pasado, ¿no? Sí. Que decimos, ay, lo voy a poner en tal lado, o te lo pones en la bolsa del pantalón y se te pierde, te duele, porque ya lo tenías destinado para la comida, para el transporte, para algún pago, y te duele, no al grado de, ay, me tiro en depresión, no, pero sí dices... Pero no te agrada. Ajá, sí, claro, como dices, el arete, ¿no? Ya no tengo el pan. Mi arete favorito. Sí. Si un objeto te duele perderlo, ¿cómo no te va a doler perder a alguien donde hay un vínculo, donde hay amor, donde hay experiencias, vivencias, una unión y que dices, ya no va a estar? ¿Sí? Y realmente no nos enseñan desde niños a verlo como algo natural. Justo eso es en lo que quería hacer un poquito de referencia, porque normalmente yo creo que nos enseñan o hemos aprendido que la pérdida pues es algo, ni hablemos del tema, ¿no? Entonces tú dices, en caso de que llegues yo le he platicado a mi esposo, oye, cuando tú faltes, ¿qué te gustaría? O nosotros ya platicamos de ese tema por si alguno de los dos falta, ¿no? Y yo veo que ahí les hace la pregunta, ¿has hecho tú esa misma pregunta entre ustedes? No, ni pensarlo. Ni lo digas. Ni lo toques, toco madera. Ave de mal agüero, vamos a traer la muerte. Exacto, ¿no? Toco madera, no hables de eso. O sea, como una maldición que va a pasar, cuando en realidad es algo natural. O sea, yo siempre digo, lo que es seguro en esta vida es la muerte. Todo lo que empieza, termina.
todo así es. Y tú ahorita me impactó también que hablas ya de la muerte de tu esposo de una manera fluida, de una manera natural, no con dolor, no con hasta cierto, pues sí, con dolor, porque es un drama luego el que viene de todo esto, que no lo quiero poner como un drama, sino, pues es tanto el dolor que se Es un tiene, vacío ajá, es tanto el enorme. dolor que se tiene que pues no se puede a veces ni siquiera hablar. Yo veo que hay personas que ya pasaron años y siguen con ese mismo dolor. O sea, que hablan de 10 años Sí. y siguen, y tú las ves y vuelven a vivir ese momento como si hubiera sido, Se derrumban, ajá, sí. ayer. Y fíjate que yo digo mucho, todos hemos pasado de alguna o de otra manera. Porque recuerdo que un día a mí me dijeron, Adriana, y no una persona, varias, que tú nunca has perdido un ser querido. Yo, claro, pero a lo mejor no tan allegado a mí, Cercano. ajá, no tan allegado, porque bendito Dios, yo tengo mis papás y mis hijos y mi esposo, que a lo mejor para mí fuera lo más cercano, pero el año pasado tuve a punto de perder a mi hijo y el hecho de sentir esa sensación de estoy a punto de perderlo, es una sensación que yo decía, yo lo sentí una noche, no quiero imaginarme lo que es sentirlo ya y tenerlo que sanar y tenerlo que procesar y sanar sobre todo. Pero me impacta mucho que, como te digo, que hay personas que no reciben ayuda y como no reciben ayuda, quedan ahí durante años. Estacionados. Exacto. Sí. Entonces, precisamente eso veo en ti y ese ejemplo quiero que se quede bien marcado. Tú estás hablando no de la muerte de tu esposo, no como algo que te agradó. Sin embargo, ahorita viene cuál es ese proceso o por qué es que tú cambiaste ese dolor, porque tú dices, me dolió, cómo me sentí, cómo te sentías, cómo era ese vacío y cómo lograste transformarlo. Fíjate que volviendo a cómo escuché la palabra tanatología y qué era, cuando ya la tercera persona me dijo, ¿por qué no vas a terapia tanatológica? Yo dije, bueno, lo que he leído creo que sí es lo de allí, ¿no? Y empecé a tomar un curso primero de tanatología y me encantó. Me impactó porque yo duré sumida en ese duelo bastante tiempo. Digo bastante tiempo porque a como siempre he sido movida, yo alegre, ahora sí que vamos a hacerlo, siempre muy optimista, muy motivada, me detuve totalmente. Y ¿Cuánto tiempo? durante un año no tuve un trabajo estable. Vendía por, obviamente, necesidad, ¿sí? Cosas por internet. Ya empezaba todo este movimiento. Eh, Me sostenía también, recibí mucho apoyo de la familia, ¿sí? Pero un año me aislé totalmente de las amistades, de la familia, incluso fechas importantes, era, ¿saben qué? Voy a ir, Te estoy cinco aislabas. minutos y me retiro con mi hijo a casa, ¿sí? Porque no puedo estar, porque incluso es tu cumpleaños, ese primer año donde ya no está la persona, ¿sí? Que pues falleció, y se acerca la gente y te dice, ay, felicidades, y tú estás enojada, ¿sí? Yo me sentía muy enojada y me sentía muy dolida. ¿Cómo me está felicitando si hace un mes, 2 meses, ¿sí? Acabo de vivir una situación complicada, Y sentía tú que era me una vienes a falta decir de respeto, felicidades. ¿sí? O estás joven, después vas a rehacer tu vida, o sea, a los 15 días de haber sido el fallecimiento, y que dices es una falta de respeto, que la gente inmediatamente se acerca y, no, 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 échale ganas, ¿no? Y para mí el échale ganas, coincido con mucha gente que es pues casi que, perdón por la expresión, una mentada de mamá, ¿sí? Porque dices, a ver, día a día te levantas, yo me levantaba, me peinaba, hacía mis deberes de casa, llevaba a mi hijo a la guardería, ¿sí? Y era, ¿qué más tengo que hacer? La gente no sabe cómo ayudarte en ese momento. No tenemos esa cultura realmente de estar, sino te empiezan a dar consejos que a veces no los necesitas, porque hay una parte muy interna en cada ser humano que sabemos que vamos a estar bien y que podemos hacer las cosas,
pero todo el mundo viene a querer dirigirte cómo hacerlo, o ¿no? quererte ayudar. Exacto, Y a su manera. ajá, y a lo mejor en esa idea de quererte ayudar, porque sí, efectivamente tendemos a hacer el de cómo le ayudo y cómo puedo hacer. Y como ves a la persona, pues en su dolor, Vulnerable, ajá, en su ¿sí? dolor, dices, ¿cómo puedo apoyarla? Y entonces yo tiendo, por ejemplo, a ser muy respetuosa, pero a la vez, o hasta cuando vas a un funeral, o sea, yo escucho cómo ven que lo siento o le dan unas palabras o no sé qué, y yo lo único que hago es abrazar, porque un día recordé que tú me dijiste solo hay que estar, o solo, y si te permiten un abrazo, y si no, solamente tu presencia es la que hace la diferencia. Entonces yo creo que eso sí hay que dejarlo como muy marcado ahorita, cuando tú no des consejos, no quieras. No dar consejos. Y yo, por ejemplo, soy mucho de, necesitas ayuda. O sea, yo que he hecho ahorita con una persona reciente que yo quiero mucho y que sé que está en un duelo, yo es de, busca ayuda, acepta ayuda. Yo es de, acepta ayuda. En el momento que tú estés lista, en el momento que tú quieras, hay ayuda. Y se puede vivir, ver las cosas desde otra perspectiva, busca ayuda. Si yo te puedo ayudar y yo te puedo referir con alguien cuando tú estés lista, pero luego ves que cuando ya pasa el tiempo y no, yo empiezo a sentir eso como de, ¿cómo le hago? ¿Cómo le ayudo? Pero solo es respetar. No sé, tú Sí, qué de tienes que decir, hecho, es, así pasen años. sí, lo dijiste muy bien y lo hiciste bien, veo que lo has aprendido bien, porque más que dar consejos es un cómo te puedo ayudar. Si hay algo que está en mis manos que pueda hacer por ti, dímelo por favor, aquí voy a estar. ¿Sí? Simplemente quedarse en silencio, si quieres llorar un día, si quieres hablar, si no quieres que te diga nada, pero aquí estoy. No sé cómo ayudarte, hay que ser honestos, como tú lo necesitas, pero permítame estar contigo y respetar si la persona no quiere, más que ya ponte a trabajar, ya ponte a buscar tal cosa, ya deberías de cambiarte de casa, deberías de cambiar tu actitud. No, esa deberías es un mandato muy fuerte. Aquí es mejor cómo te puedo ayudar, ¿sí? Y creo que esa parte donde a mí me sugirieron toma terapia, pues es donde empecé a indagar, leí, asisto a un primer curso, me encanta. Literal, de que el viento me doliera en la piel cuando me pegaba, del dolor, de no poder dormir bien y dormía pero no descansaba, de tener una desesperanza absoluta y no tener un sentido de vida, ¿sí? Que veía a mi hijo y decía, lo tengo que hacer por él, pero decía, ¿cómo? Y ese no tener un sentido de vida es una desorientación, ¿qué hago? Y cuando empiezo con este primer curso, me llegó tanto, aprendí tanto, fueron excelentes maestros, que yo salí de ahí diciendo, no sé cómo, pero voy a estar bien. Y si yo estoy bien, por ahí empezar, voy a poder estar bien con mi hijo, va a tener una buena mamá. Porque si yo no estoy bien, No por puedes más que quiera estar. ser una buena madre, voy a lastimar a mi hijo. Así Empiezo es. por mí. Y fue como si me explotara así la cabeza, como pues a veces hay estos videitos curiosos en internet, y empecé otro curso para sanarme a mí, para sanar mi Se puede corazón. decir que ahí viste tú como la luz. Vi la luz, sí, vi esperanza, Mm. vi que quería seguir aquí, vi que quería seguir disfrutando y rescatando todo lo aprendido en pareja, porque vi que me había dejado muchísimo aprendizaje, muchísimo amor y muchísima confianza también para decir, continúa, pero yo no lo veía en ese momento por el mismo dolor. Y ahí empecé a estudiar después, ¿sí? Dije, me gusta, esto lo tiene que saber más gente, ¿sí? Tienen que enterarse que sí se puede. Y Mon se volvió nuevamente el optimista y decir, voy a conseguir un trabajo y voy a hacer tal cosa y tal proyecto, que fue ahora sí caminar complicado también, ¿eh? Porque muchas personas se van, pocas se quedan en ese proceso de duelo y aquí lo importante es tener esa
disposición a que más gente se acerque a ti. Ujú. Porque llega gente increíble a tu vida con el tiempo, si tú te lo permites, que te impulsa, que te ayuda, que es tu red de apoyo, que es tu familia por elección, ¿sí? Y que dices, vale el esfuerzo, vale la pena, ahí sí, es donde vale la pena, porque estás viviendo una pena, un dolor, vale la pena todo esto que viví por todo lo nuevo que estoy rescatando, porque yo no entendía la frase de toda pérdida tiene una ganancia. Yo decía, ¿cuál ganancia? ¿Sí? No veo ninguna Y eso ganancia. está ofensivo para muchas personas cuando Así tú es. dices eso de, es que todo lo que te pasa es por algo bueno. Yo digo mucho esa frase. Y de hecho, nuestra familia, o yo hago mucho esa frase de, no es por algo bueno. O sea, algo bueno, Dios me está preparando para algo bueno, por muy malo que sea. Y cuando yo he dado como ese consejo, quien no está preparada es así como de, ¿cómo me vas a estar diciendo que es algo bueno? Y es en serio, en la vida, bueno, al menos a mí, todo lo que me ha pasado, que yo decía que era malo, en realidad me dejó un gran aprendizaje. Y es la perspectiva que también uno le quiera dar, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Si uno se cierra en su caparazón, nunca lo vas a ver. Aquí es abrirte a esa oportunidad, a esa posibilidad, aprender a recibir ayuda y pedirla, buscarla, ¿sí? Y entonces yo empecé con esto, con la tanatología, empecé a estudiar un diplomado y otro diplomado, y ya empezaba desde antes de la pandemia, mucho antes, las clases en línea. Incluso salía de aquí de Morelia a tomar estos talleres. Llegué a ir a Querétaro, llegué a ir a Guadalajara y me empezó a gustar y se fue acercando cada vez más aquí a Morelia y pues dije, de aquí soy. Y un día a una maestra, mi tanatóloga, mi mentora en su momento, a la cual yo le estoy muy agradecida ese impulso, yo le dije, es que cómo me gustaría, porque yo al inicio no lo tenía contemplado para dedicarme a esto, era para mí, para sanar mi corazón. Y cuando empecé nuevamente con ese impulso a salir adelante, a tener una estabilidad emocional, ¿por qué? Porque recibí no solamente estos cursos, sino también estuve en terapia, empecé a ver la vida tan hermosa, tan bella nuevamente, volví a sentir felicidad, empecé a disfrutar nuevamente la comida, porque antes comía pero no me sabía. En tu duelo, durante tu duelo. Durante el duelo. Uh-huh. Y cuando empieza esta reconstrucción, después de esa pérdida, pues yo dije, tengo un motivo de vida, me doy cuenta que en algún momento me voy a morir, porque yo no me hacía consciente antes, decía, hasta que esté viejita, y dije, no, puede pasar mañana, puede pasar hoy, ¿cómo me quiero morir tranquila? Satisfecha de que por lo menos en el intento, ahí lo estaba haciendo. Y entonces dije, esto lo tiene que saber más personas, más gente, tiene que llegar a más lugares. Y le dije a mi maestra, ¿cómo me gustaría dedicarme a esto? Pero, uy, no, pues. Y luego, hazlo. Te veo potencial. En serio, adelante, sigue estudiando, prepárate. Y me quedé y dije, ¿será? Y le comento a una muy buena amiga que siempre que la veo, le agradezco mucho, porque me dijo, ¿y cuándo empiezas? Cuando le platiqué, y yo, ¿cómo que cuándo empiezas? Sí, empieza a buscar un lugar, a ver, ya tomaste cursos, ya esto y aquello, busca un lugar donde puedas dar una plática, y yo, ¿cómo? Y cómo la vida, cuando te vas preparando y estás ya con esa disposición, con esa voluntad, aparece la persona que me da una oportunidad, la conozco en la calle, platicamos algo, conectamos, y me dice, oye, voy a dar un curso de una disciplina que se llama Ho'oponopono, pero quiero integrarlo, pues, ¿por qué no lo fusionamos y tú tocas la tanatología? Porque le platiqué mi proceso y que pues yo estaba en esto, ¿no? Durante este año donde yo me aislé, es donde cabe mencionar que yo empecé a estudiar, que desde ahí me empecé a preparar desde los 3 meses de mi duelo, ¿sí? O sea, ahí empezó a arrancar todo. Entonces llega el año y pues yo ya tenía como mucho avance y me dice, vamos a hacer un curso. Sentí una felicidad y dije, sí, a esto me quiero dedicar, ¿sí? Llevamos a cabo el curso, fue muy bonito, yo me sentía feliz y dije, de aquí soy. Y entonces, ¿ahí ya estabas ejerciendo la abogacía o ya no? Sí. O sea, ¿llevabas a la par las cuando cosas? pasa el año, ¿sí?
Cuando pasa este año, yo empiezo ya nuevamente, me incorporo a la vida laboral, y empiezo a trabajar nuevamente, eh, pero es donde se da esta oportunidad que conozco a esta persona. Y aquí es donde tú te das cuenta que era más fuerte Mi servicio, tu servicio en... para poder ayudar, guiar, acompañar a las personas en su dolor, que ser abogada. que ser abogada. Y pasa una cosa muy curiosa, porque fue casi al mismo tiempo. Yo estaba trabajando, tenía poquito, tenía 3 meses de estar trabajando nuevamente en una institución, y entonces cambian de jefe. El jefe que yo inicialmente tuve, muy bueno, muy buen jefe, me apoyó mucho, su familia, su esposa, mis respetos, una calidad de persona increíble. Pero bueno, sale él, llega otra persona, y fue donde no hubo un clic, ¿sí? Ya no estaba disfrutando el trabajo, y entonces cuando yo tengo la oportunidad de hacer este curso, y que yo no esperaba que me fueran a pagar, ¿eh? Fue así de, mira, se juntaron tales personas, pues toma una cantidad. Fue, dije, ay, inicialmente yo no lo vi así, ¿sí? Yo era, quiero llevar el mensaje, quiero que la gente tenga esperanza. Pero quiero, sin recibir. Sin recibir, sí. Ajá. Fue cuando dije, ¿y si me sigo preparando? ¿Y de aquí puedo vivir? Y la vocecita, fíjate, de quien fue mi esposo, que me decía, es que todas las personas se acercan a ti para platicar, sí. O sea, deberías de poner un consultorio de consejería. Él así me decía, ¿no? Y entonces yo decía, eso yo no lo veía ni por aquí, pero él me lo comentaba. Y entonces recuerdo sus palabras y dije, ¿y si es por aquí? Pero yo ya pues no me sentía cómoda, y yo ya iba a renunciar a ese empleo. Dije, aquí no es, mejor busco otra cosa. Y ese mismo día que yo iba a renunciar me despiden. Y yo dije, ay, qué bueno. Para mí fue una bendición ese despido. Gracias a eso, pues me vi en la necesidad, ¿sí? También de empezar nuevamente a buscar. Pero esta misma persona que me invitó al curso con ella, pues me dijo, oye, ¿y por qué no das una plática? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y empecé a recibir como ese empuje, en donde yo dije, pues en lo que consigo un trabajo, pues lo voy a intentar por aquí. Y simbólico es más, hasta un donativo que ahí ven, ¿no? Porque me dijo, es que es tu trabajo, te estás preparando, tienes que saber también cobrar tu trabajo, ¿no? Porque es un empleo, o sea, es tu propio empleo. Y yo me sentía muy apenada al inicio, no sabía recibir, pero una señora que me dijo, oye, el papá de mi hijo acaba de fallecer, me gustaría que platicaras con él, era un jovencito, no quiere salir, puedes ir a mi casa. Y yo con toda voluntad, o sea, sin el afán de ganar, no, de apoyar, porque yo estaba en ese mood de, aquí lo voy a hacer, ¿no? Fui, la ayudé, y la señora al final me da un billete y me dice, toma. Y yo, ¿por qué? Entonces es tu tiempo, es tu gasolina, yo sé que tienes gastos, por favor acéptalo. Ay, yo me sentía tan mal, tan avergonzada, ¿no? Pero no lo merezco, como, casi decías, no lo merezco. Pero era como una bendición del cielo, yo decía, y entonces dije, quiero dedicarme a esto. Y en automático aparece un lugar, un consultorio en renta para compartir, ¿sí? Y que yo dije, ¿y si empiezo? ¿Y si empiezo? Pero personas del mismo curso, el primero que vi, me empezaron a buscar desde el inicio. Oye, yo quiero que me des el acompañamiento, yo quiero que me des algunas sesiones. Y yo decía, ay, pero es que no tengo experiencia. No, es que yo me sentí tan identificada. Yo sentí que me desbloqueaste muchas cosas con lo que platicaste, con lo que compartías. Y fue que ahí empecé. Y bueno, yo creo que únicamente fue alrededor de un año, yo creo que ni un año, donde daba mis tarjetitas, donde ya lo empezaba a hacer así, porque gente creía en mí, y donde vi que tenía la oportunidad de manejar mis horarios para poder estar con mi hijo tiempo de calidad, sin tener que dejarlo encargado ahora ya como mamá sola, y, y que dije, esto me da la posibilidad. Y me encantó, porque si a mí me rescató, si a mí me ayudó, si reforzó mi autoestima, y recordé mi niñez y dije, ya estoy delante de muchas personas en los cursos, ahora sí con ese propósito de vida, y entendí y recordé mi niñez, dije, finalmente lo estoy haciendo.
y decido renunciar a la abogacía y decir, ya no. Cuando yo le planteé esto a la familia, obviamente no estuvieron de acuerdo. Oye, pero ¿cómo? 5 años de estudio, ver si esto, tu ver si título. exactamente. Y fue que dije, no quiero, esto es lo que me hace feliz. Y más de alguna me dijeron, mira, se te va a pasar. Ahorita pues hazlo, entiendo que estás en un proceso todavía de duelo complicado, ya después regresarás al buen camino. Y mira que tengo 9 años cumplidos recientemente, ininterrumpidamente dedicándome a la tanatología. Desde entonces. Renuncié a la abogacía, dije gracias, pero quiero un cambio de vida, porque es un alimento para mí. Con cada persona que atiendo, es una terapia para mí. Con cada persona que me permite ayudarle, es ese confort a mi vida y es decir, este es mi sentido de vida. Cuando llegan aquí al consultorio con su carita triste, me reflejo en ellos hace muchos años atrás. Y cómo los voy viendo cuando evolucionan, porque el único requisito que hoy les digo es voluntad, que no faltes a tus consultas. ¿Sí? Yo sé que a veces es pesado, que te da flojera, que es una inversión, pero es la mejor inversión que puedes hacer por ti. Y la mayoría, te puedo decir que un 99% terminan su proceso porque es un proceso corto, ¿sí? Es una terapia breve. Cuando se van con ese sentido de vida también. Van diciendo, no sé exactamente cómo, sé que va a doler mucho tiempo, sé que voy a vivir las primeras veces de todo en un año, el primer cumpleaños, aniversario, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, sin esa persona que ya no está. Y vas aprendiendo y no es de ya lo superé, no. Aprendes a vivir con la ausencia y ese vacío que queda lo empiezas a rescatar, dándole mucho amor con los recuerdos, con las experiencias y a decir, una vez escuché, es una maldición haber perdido a esta persona, ¿sí? Y dije, creo que es una bendición que lo hayas tenido, aunque hubiera sido un tiempo chiquitito, pero lo conociste, la conociste, viviste con esa persona, te reíste, te peleaste, te contentaste, hiciste las paces. Mejor velo como una bendición haberlo tenido antes que una maldición. Y es empezar a darle otro enfoque y la gente sale con otro chip. Y de verdad para mí es tan grato cuando los veo, que me los he encontrado en algún lugar, en los taquitos, en el mercado, donde sea. Monse, de verdad, me ha ayudado muchísimo. Ya estoy nuevamente trabajando, ya tengo una nueva pareja, ya me siento muy bien, me metí al ejercicio y que vas viendo los avances y que digo, esto vale. Vale el esfuerzo que hace la gente, vale todo también y es donde yo entendí y rescaté ese dolor tan grande, esa pérdida tan grande, una ganancia que tuve porque dije, entendí mi sentido de vida, entendí las palabras de quien fue mi esposo y es lo que también le quiero transmitir a mi hijo, ¿sí? Entonces ha sido un rescate muy amoroso, dolió, pero hoy en día te puedo decir que puede sonar incluso hasta raro para las personas que nos van a estar escuchando, pero hoy vivo más feliz que antes, pese a las pérdidas. En ese proceso yo me di cuenta que el cambio de residencia fue una pérdida, ¿sí? Que el estar viviendo solita fue una pérdida porque me hacía falta mi familia, que haber perdido a mi gatita de niña fue una pérdida y nadie te enseña a validarlo, a validar ese dolor, esas emociones, ¿sí? Que las rupturas amorosas son pérdidas y que después cuando lo vives con una persona cercana a ti fallece, también es otra pérdida importante que dices, y día a día, o sea, o por lapsos, por ciclos vas a estar teniendo pérdidas, pero que nadie te prepara para ello y que digo, la tanatología nos enseña eso. Yo digo, si desde la primaria tuviéramos una clase de tanatología, de este sentido, de concientizarnos, preparados nunca vamos a estar, digo, jamás para las pérdidas, pero sí conscientes. Y con este acompañamiento, sabes que vas a salir adelante, validas tus emociones, tu dolor, pero que dices voy a estar bien. No sé cómo, no sé cuánto, pero quiero estar bien. Y eso transformó mi vida enormemente. Antes era muy feliz, pero ahora soy más feliz. Y claro, no es de a todas horas, ¿no? Son momentos, pero lo disfrutas más. Pero tú eliges ser feliz, ¿no?
aunque suene cursi, pero disfruto mucho, como nunca, comerme un helado sentada en una banca, ver el sol, que me pegue un ratito, ver gente pasar en el bulevar, me fascina estar ahí viendo pasar, ver a las personas pasar con sus mascotas, con sus perritos, todo. Disfruto mucho la comida, disfruto mucho estas conversaciones, una buena plática con una persona de calidad, es otro sentido que le das a tu vida y te reconstruyes, consciente de que hay momentos muy complicados y que va a seguir habiendo momentos muy dolorosos y no fantasear ni romantizar de, ay, todo es fabuloso, no. Todo es felicidad, ¿no? Exacto. Pero sabiendo reconocer lo que en este momento, en el presente, estamos teniendo, esta conversación, tú y yo. Sí. Diciendo este día, estamos bien, estoy contenta, me pasó algo bueno, ¿sí? Porque todos aprendemos al drama, ahí sí, ay, es que porque a mí, y es válido, y también hay momentos, o sea, que han pasado y que sí, me tiro al drama, y ¿por qué a mí? Porque me encanta el teatro, ¿no? Porque, pero digo, a ver, ya. A ver, ya echaste drama, ahora sí. Me levanto y vamos a continuar, ¿no? ¿Qué sigue? ¿No? Sí. Entonces, esa es la parte bonita que ha enseñado la tanatología y que valió mucho el esfuerzo, la determinación y el valor, el desafío de decir, dejo lo que hacía antes y empiezo totalmente con algo nuevo. Por eso yo empecé con esto a los 32 años, ¿sí? Estoy por cumplir 43 y me siento muy satisfecha, me siento muy contenta y, y me siento más congruente que nunca en mi forma de vivir, de pensar, de hacer las cosas. Y si esto puede ayudar a alguien más, eso es lo que a mí me alimenta el espíritu. Ahorita que dices eso, Monse, yo creo que es lo que me hace a mí sentido total. Yo le decía a mi esposo, ¿tú sí entiendes por qué estoy haciendo esto de los podcasts? ¿Por qué? Justo por eso. Porque yo he recibido tanta ayuda. Siempre ha habido personas cuando yo digo, ¿qué tengo que hacer? No sé qué hacer. Yo a mí me ha pasado que yo digo, no sé qué hacer después de esto. Y siempre que digo, no sé qué hacer después de esto, siempre hay alguien, como tú dices, como que te abres a esa oportunidad y te llegan las cosas. Entonces siempre me llega una persona. Justo yo quiero platicar un poquito de cómo es mi proceso contigo. Justo pues estábamos en un grupo de emprendedoras que en ese momento yo ya había tenido terapia varias veces, donde yo descubro que mi infancia, pues después de muchos traumas que tuve, no tuve una infancia, yo puedo decir que tuve una infancia, ahora puedo decir que tuve una infancia bonita, pero que me fui marcada por muchas circunstancias negativas o por muchas cosas que me tocó vivir que ahora las tuve que transformar. Y esas cosas negativas con las que yo veía, que yo las veía como pobre de mí, o por qué Dios me castigó a mí, porque de hecho duré muchos años enojada con Dios por sentir porque yo sentía que era una niña buena, había sido una niña buena, que tenía valores, que no robaba, que respetaba a mis papás. ¿Por qué yo había tenido todos esos, pues parte negativa que yo sentía que tenía? Entonces, como yo ya había trabajado todos estos años, llego a este grupo de emprendedoras porque me nació una necesidad por aprender, una necesidad por conocerme, una necesidad por saber quién soy y a dónde voy. Entonces, esa necesidad despertó por el hartazgo de ya no quiero seguir en donde estoy, ya no quiero que me duela más, ya no podía con tanto dolor yo. Entonces, como ya no podía yo con tanto dolor, yo era una necesidad la que tenía de buscar ayuda. Entonces me hice adicta a pedir ayuda. Cuando yo emprendedora, yo dije, algo voy a aprender, algo bueno. Entonces me rodeaba de pura mujer emprendedora y para mí era yo chiquita porque aquí es pura fregona y yo chiquita, aquí, ¿qué hago? Y no me sentía ni al mismo nivel de todas, pero yo decía, algo bueno les voy a aprender. Te conozco a ti, me impacta tu historia de vida y sobre todo que me dijiste, pues yo era abogada y ahora soy tanatóloga. Y porque yo tenía en ese momento la duda, ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue ahora? Y justo me di cuenta
que eso fuiste tú en ese momento. Yo ya había abierto, ya me había hecho consciente de lo que necesitaba ayuda, que había necesitado, que ya me habían acompañado en ese proceso, pero que no había cerrado es todo eso. ¿Por qué? Porque eso para mí fue la tanatología en ese momento cuando tú me explicaste. Es cerrar ciclos, ¿verdad? De tus periodos, cerrar ciclos. Entonces yo lo que tenía que hacer en ese momento era cerrar. Lo que yo aparentemente decía, pero ¿cuándo? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? En ese momento, en el proceso que tuve, cerré. Cerré esas heridas que yo decía, ¿cuándo van a sanar? ¿Cuándo va a ser? Fue en ese momento, en ese proceso. Recuerdo un momento en el que tú me dejaste de un ejercicio, porque me di cuenta que yo no me sentía merecedora de disfrutar, hasta de reírme, hasta de, hoy me siento feliz nadando, me siento feliz bailando, aceptar que me encantaba bailar y que me encanta reír y que me encanta hablar. Y el saber que a mí eso me encantaba era de, no, como eso me encanta, no debo de ser así porque, pues por las creencias limitantes de mi infancia que me decían, no te rías porque a los demás les molestaba mi risa, porque los demás a lo mejor en su vida estaban tan mal emocionalmente que les molestaba que yo riera tanto, les molestaba que yo bailando disfrutara. Entonces, eso les molestaba, pero era su perspectiva. Entonces yo creí que era malo y yo creí que no debía de disfrutar nada. Entonces crecí creyendo que no debía disfrutar. Y recuerdo ese ejercicio que me pusiste. La tarea de esta semana, justo hace 6 años, me dijiste, la tarea de esta semana va a ser disfrutar. Y yo, o sea, tú me pusiste el reto más grande en mi vida. Y recuerdo que fuimos a un balneario. Fuimos a un balneario con mi esposo y nuestros hijos. Y para mí era de, así, yo cuidarlos y ser mamá y lo que tengo que hacer porque debo de cubrir este rol. Y recuerdo ese día que la tarea era que me tenía que meter a nadar, porque te dije, voy a ir a un balneario y dijiste, te vas a meter a nadar y vas a disfrutar y te vas a poner a jugar con tus niños. Y yo era de, ay, no. Pero yo recuerdo que rompí ese momento, empecé a nadar así como que con vergüenza y como limitándome. Pero cuando me di ese permiso, recuerdo que yo llegué a la terapia y te dije, Monse, nadé, jugué con mis hijos, no lo podía creer, fui feliz, supe lo que era ser feliz, supe, eso me emociona bastante, el recordar que a partir de ahí yo supe lo que era felicidad. Para mí felicidad era lo que era muy alejado de mí. Y en ese momento el saber que, wow, no dependía de nada más que de mí, dije, wow, esta es felicidad y depende de mí, de lo que yo quiero y de los permisos que yo me dé y de lo que yo voy a romper. Entonces a partir de ese momento me volví imparable, porque dije, ok, ya no voy a ver mi infancia como algo que me traumó, como una maldición, porque yo sí lo veía, como una maldición de todas esas cosas que me pasaron, fue una maldición. No, las voy a transformar para que todo eso sea una bendición y que todo eso son los que me pulieron para ser lo que soy ahora. Porque ese vacío, ese dolor, me hizo buscar ayuda y transformar mi vida. Y transformar y ser una mujer con tantas ganas de crecer, que por eso he pedido, porque sigo pidiendo ayuda. Y ahora, mi misión de vida, cuando dijiste que tú cambiaste, yo dije, ok, yo soy dentista, me gusta, me agrada ver la transformación y sobre todo la parte estética, y era muy minuciosa y quería perfección y me gustaba, pero yo me di cuenta que era un trabajo. Y sin embargo, hablar, entrevistar, vender, era algo que para mí no era un trabajo. Y cuando tú me dijiste es que lo que hago es felicidad, yo comparto, eh, me dijiste, ¿qué podrías hacer aunque no te pagaran? Esto que estoy haciendo, que tiene que no me paguen. Pero el recibir ayuda me, me ayudó tanto a mí y el aceptar que necesitaba ayuda me sirvió tanto que ahora yo dije, yo voy a hacer ese vínculo. Yo voy a hacer ese vínculo
en donde voy a llevar a las personas a que conozcan a personas como tú, para que sepan que sí se puede salir adelante, que sí se puede sanar ese dolor o esa pérdida, que sí se puede y que se puede ver desde otro sentido. Y que siempre mi objetivo de cada podcast va a ser, tú decides si sigues o no sigues adelante y cómo quieres seguir. Viendo las cosas desde una perspectiva de lo que me pasó como un aprendizaje o como una maldición, porque esa es como tú ves las cosas. Entonces yo terminaría diciendo que la ayuda que tú me brindaste fue cerrar todas esas heridas, porque ya las había estado trabajando, pero no las había cerrado. Las cerré y no es perfección porque se sigue trabajando día a día con diferentes cosas, pero eso me ayudó a ver la vida y la muerte de diferente forma. Este último año tuve muchas pérdidas de seres que quise mucho, y sin embargo me ayudó a ver su ausencia de diferente manera. Hay unas que me dolieron más que otras y que yo sentí que, ay, fácil, pero no, es un proceso. Pero gracias a eso pude ver la vida diferente. Y eso me hace decir, gracias, Monse, porque personas como tú que tienen y que descubren cuál es su propósito, más que su propósito, sino que transforman ese dolor en un propósito, porque eso fue lo tuyo. Tu dolor lo transformaste en un propósito de vida para, como tú lo transformaste, decidiste ayudar a sanar a las otras personas. Y creo que ese es mi momento ahora también, hacer lo mismo. Y que cuando tú me dijiste, y conozco tantas mujeres en general que dijeron eso, que dije, Dios mío, pues ahora es momento de hacer lo mismo que yo vi en ellas. Entonces, como te decía, te comenté hace rato, yo tengo otras entrevistas grabadas que tenía planeadas que tenían que salir primero, pero por X o Y razones se cambian las cosas y la correcta era esta. Porque yo dije en un momento, tengo que ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Y creo que hoy es Día del Niño, hoy es 30 de abril, es Día del Niño, hablamos de la infancia, hablamos del duelo y yo creo que es un regalo muy bonito para los adultos que tenemos esa parte interna herida o que están esos adultos que tuvieron esa pérdida, ¿verdad? O que están viviendo ese duelo, pues este regalo es una lucecita para que se den cuenta que sí se puede. Y te hago una pregunta muy concreta. ¿Qué te inspira hoy y qué sueñas ahora? Ahora, hoy mismo tengo muchos sueños. Me inspira sin el sentido ególatra, no, para nada, sino desde la humildad, mi propia vida. Me inspira mi familia, me inspira mi hijo, sí, él me inspira cada día, aprendo tanto de él, es un maestro de vida para mí, de resiliencia a su corta edad. Me inspira el saber que siempre va a haber una luz en la oscuridad. Me inspira el que las personas puedan disfrutar de la vida desde un enfoque sano, que puedan reírse, que incluso su propósito de vida sea no hacer nada y estar un tiempo consigo mismas, encontrarse, conocerse, descubrirse. Eso me inspira mucho y me inspira que es mi mayor alimento, Dios. Dios es el que me guía en todo momento, el que en muchas ocasiones ha puesto, le digo, pon tus palabras, tu orientación en mi boca, ayúdame a llegar a personas, a tocar corazones. Me inspira cómo Él me sacó a mí pidiéndoselo
y también yo aprendiendo a aceptar. Es un conjunto de muchas cosas. ¿Y qué sueño? Llegar a más personas. Ya he estado en lugares donde hay mucha audiencia, en talleres, en cursos, en eventos, pláticas, y que veo un sueño cumplido más y que digo, quiero más de esto. Y hay un sueño en particular, te voy a decir, creo que nunca lo había dicho públicamente. Quiero escribir un libro desde hace tiempo, eh, pero que el libro lo tengo aquí y en el momento que me pongo en la computadora es como, ay, me bloqueo, pero digo, en algún momento va a salir ese libro y que pueda llegar a más personas, que pueda tocar corazones y creo mucho en el amor. Sí, creo mucho en el amor al prójimo, al vecino, a tu familiar, que aunque sean muy diferentes, seamos muy diferentes y tengamos pues ahí algunas rencillas de vez en cuando, que es normal, es natural, el poder decir, mira, no sé qué batalla se esté librando, pero lo respeto. Lo respeto más que criticarlo y eso me alimenta el espíritu de decir, si hay algo que pueda hacer por ti, pero eres el principal en cómo vas a ir manejándolo, ¿sí? Hacerse responsables. Ay, Esos son mis perfecto. sueños. Muy bien. Me motivas. Yo que me motivas. Y de verdad tú también me motivas a mí. Es donde se junta esa energía y decimos, claro que sí, vamos a continuar. Sí. El tiempo que nos lleve, no ponernos plazos, porque entonces caemos en la frustración, pero ya estamos en ello. Pero mira mi sonrisa, o sea, no he podido, yo soy muy expresiva y cuando yo estoy molesta, aburrida, lo que sea, o sea, mi cara lo dice. No puedo ocultarlo y yo cuando me veo en cámara digo, ay, ¿por qué me delato? Entonces mi sonrisa todo el rato ha sido de, o sea, porque de verdad quiero transmitir que estoy muy contenta y que se siente la energía, o sea, estamos contentas de que estamos en la misma sintonía, ¿sí?, de ayudar, porque yo mucho tiempo creí que yo no sabía ayudar y que no daba a los demás. Y yo decía, yo creo que yo soy bien coda, porque mi esposo da de diferente manera. Entonces yo decía, no, él es bien dadivoso, pero yo tan coda. Hasta un día que comprendí que dije, cualquier persona que se acerca a mí y me empieza a contar su historia de vida, y conozco historias de vida, pero un montón, y yo nunca la ando contando en otro lado, porque al contrario la entiendo, le digo las palabras y yo siempre, Dios mío, tú dime las palabras que le tengo que decir, y correcto, y como tú dices, siempre era de, me decían, es que ponte un consultorio, es que tú no eres dentista, tú deberías ser psicóloga, y yo dije, no, yo no debo ser psicóloga, yo debo hacer esto que estoy haciendo ahora, yo debo ayudar, contar mi historia de vida a través de mí, a través de las personas que conozco y transmitirle ayudando a las demás, que sí se puede, porque yo dije, no quiero ayudar a una, yo quiero ayudar en masa. Entonces solo, en un podcast haciendo esto, es como voy a llegar a eso que yo quiero. Entonces estoy viviendo yo un sueño también, y el estar aquí contigo, ay, wow, digo, estoy cumpliéndolo, estoy feliz. Y mira, hace un momento te pusiste un poquito vulnerable cuando estabas compartiendo, pero en esa vulnerabilidad se te aguaron tus ojitos, pero fue de satisfacción. Sí. Ya no fue de dolor, de felicidad, sino de decir estoy feliz, estoy satisfecha, estoy en ello. Y creo que eso es lo más importante y de verdad yo lo tomo con el corazón porque para mí es un gran regalo que digo, si aunque sea una gotita pude poner, ¿sí?, en esta persona, en este caso en ti, ahí dije ya. ¿Por qué? Porque esa gotita tú la vas a ir llevando a otro lugar y esa persona a otro lugar y es donde vamos expandiéndonos, vamos creciendo y vamos siendo más. Yo sí sueño en que somos más los buenos, sí sueño y veo como una realidad, estoy convencida en que cuando nos unimos para este tipo de propósitos, siempre va a salir algo bueno. Sí, siempre. Estoy segura de eso, Mons. Así es que te sugiero, hagamos un pequeño ejercicio. Esto para que ustedes que están allá detrás, la recomendación más grande es buscar ayuda directa, que fue lo que yo hice, ¿verdad? Pero pueden comenzar con un pequeño ejercicio. ¿Qué ejercicio les recomiendas? Para que ellas vean como ese cambio, que sí se puede desde ese pequeño ejercicio. Mira, hay algo que mucha gente dice, es que ya suelta a la persona que falleció. Déjala ir. Déjala ir, pero es ¿cómo?
Y a veces con un pequeño ejercicio, digo, esto es un proceso, no es como arte de magia, no, es una disciplina, pero sí vamos a hacer un pequeñito ejercicio, tal vez un minutito, para las personas que nos están viendo, que ahorita puedan cerrar sus ojos y conectar. ¿Para qué? Para que se den el permiso de sentir, ¿sí? En este caso lo voy a hacer yo, Sí, para darles ese pequeño ejemplo, que me encanta a mí hacer todo esto, estos ejercicios, estos ejercicios, porque de verdad me ayudan un montón. Y que si tú me lo permitas ahorita, tanto a tu público como a tú en este momento, que puedas cerrar tus ojos, ¿sí? Juntas vamos a hacer 2 inhalaciones, profunda y lenta ahora. Exhalamos por boca, también allí para los que nos están viendo. Una vez más, inhalamos y exhalamos por boca. En todo momento, con tus ojos cerrados, Adriana, y todo aquel que nos está viendo y escuchando, te voy a pedir, Adriana, que pienses en esa persona que ya partió, que cumplió su ciclo, que pienses que está en un lugar maravilloso, donde en este momento te trasladas así como en una película a ese lugar y te encuentras con esa persona. Que en este momento tengas ese contacto visual con él, con ella, y desde el agradecimiento tengas una conversación en donde digas, sabes, me has hecho mucha falta, te extraño mucho, no me ha gustado sentir tu ausencia, a veces peleo con la vida, a veces le reclamo a Dios, a veces le reclamo a las personas de mi alrededor, llego a estar intolerante por tu partida, pero empiezo a entender que era tu momento, que eso no estaba en mis manos. Empiezo a entender que era tu ciclo y que tienes que seguir trascendiendo. Y que a veces he sido egoísta, queriéndote tener aquí como mi cuidador, como mi cuidadora, pero quiero dejarte ir en libertad, con dignidad, con mucho amor, agradeciéndote por todo lo enseñado, por todas las diferencias, por todas las risas, por todo el amor que me diste, por todo el amor que me hiciste sentir hacia ti, pero sé que es momento en que tienes que partir. Solamente 10 segunditos me voy a quedar en silencio. Y tú, Adriana, tu espectador, dile lo que quieras, que salga de tu corazón en silencio a esa persona. Y empieza ahora. Dicho esto brevemente, sabes que es momento en que tú tienes que regresar, pero te voy a pedir que te des la oportunidad de darle y de recibir un abrazo de esa persona que está frente a ti, donde puedas sentir su cuerpo, su calor, su aroma que solamente tú conoces, y que después de ese abrazo lo sueltas y le permites continuar y te permites continuar. Y así como fuiste a ese lugar, ahí se va a quedar. Va a continuar, pero tú regresas aquí, a tu presente, en este momento donde estás conmigo, Adriana, donde me están escuchando. Aquí, ahora, este día, a esta hora, con este clima. Y ahora quiero que te repitas a ti mismo, valido mis sentimientos, valido mi dolor, lo abrazo y estoy convencida, estoy convencido que en algún momento voy a estar mejor, que de esta pérdida voy a rescatar todo el amor y que voy a estar bien, porque esta pérdida no termina ahí, yo no termino ahí, yo continúo y me doy permiso. Gracias. Y en este momento vamos a hacer una inhalación profunda, profunda juntos. Y exhalamos por boca.
Y cuando estés lista, Adriana, cuando estén listos, que nos están viendo y escuchando, abres tus ojos, te incorporas, mueves tu cabecita, Sí. tus manos. Todo bien. Veo que pudiste conectar. Sí. Adriana, es algo muy sencillo, allá hay Kleenex. Sí. Pudiste conectar. Gracias por permitirme, ¿sí?, hacer esto contigo, acompañarte. Y gracias también a ustedes que se permitieron hacerlo, que si es necesario que regresen el video, sí, el audio, y lo vuelvan a hacer, adelante. Esta es una forma sencilla a través de un ejercicio internamente de ir soltando en amor. Soltar no es olvidar, no es ya no hablar de la persona, no es no recordar, no, al contrario, es seguir recordando, seguir hablando, pero desde el agradecimiento, ¿sí? Desde el amor y decir, cumpliste tu ciclo, como ahora lo hago yo. Que me dicen, es que ya no te duele. No, ya no duele. Dolió mucho, me permití. Pero ahora más bien agradezco y digo, qué orgulloso estaría. Y así quiero que todos mis familiares que ya están en otro lugar, que trascendieron, hay algo que me reconforta mucho, es cómo quiero que me reciban. Que me digan, Monse, ¿qué pasó contigo? Tú estabas viva, debiste haber disfrutado, aprovechado. No, eso no te enseñé yo. Dije, no, yo quiero que me digan, Monse, bienvenida, lo hiciste bien, lo lograste, ¿sí? Hiciste lo que te tocaba, aprendiste también de la pérdida. Ya vente, ¿no? Cuando me toque. Sí. Así quisiera que me recibieran y así yo creo que la mayoría de los que nos están viendo, incluso tú dijeras también quiero ser recibida así, sí, con bombo y platillos. Entonces, gracias, sí, Adriana, por permitirme llegar otra vez a tu corazón, ¿sí? Y amo lo que hago, y si alguien necesita este apoyo, búsquelo. Hoy en día hay muchísimas alternativas. En línea, en internet hay mucha información, pero también es bien importante. Desafortunadamente hay personas que juegan con el dolor, ¿sí?, del más vulnerable. Busquen personas que realmente se dediquen a esto, que no caigan con cualquier persona que desconozca el tema y que se aprovechen, ¿no? Que busquen realmente a un especialista, y les aseguro, vuelvo a repetir, que si hay voluntad, en algún momento van a estar como ahorita tú y yo, ¿sí? Queriendo motivar a otros. Así es, queriendo motivar, y sobre todo hago mucho hincapié, y voy a estar haciendo hincapié en cada podcast, la vida no es perfecta, pero tú eliges cómo vivirla, ¿verdad? Entonces, ahorita si ven, a mí me dolió todavía, ¿verdad? Y todavía estoy en ese proceso, pero me ayudó a irlo dejando ir, a irlo dejando ir, a irlo dejando ir, y esto, así como tú dices, es un proceso y es un acompañamiento. Entonces, vamos a dejar anclado tus datos también abajo. Yo les digo, de acuerdo, en el momento cuando yo empecé decía, ¿y cómo le voy a hacer para pagar? ¿Y cómo? Pero a veces es la falta de merecimiento que tenemos. No creemos que necesitamos invertir en nosotros en ese aspecto. Pero yo siempre digo, si dejas de consumir refresco y todo es posible. Entonces, todo es posible, dejando de hacer. Así es que sí, quien guste, ahí estará. Ese es el ejercicio que yo conecté, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar aquí para que vean pues esta otra parte de mí. Nada más me queda, Monse, cerrar. Sabes que tu historia tocó mi alma, y yo creo que a muchas personas les va a ayudar mucho tu experiencia de vida, y sobre todo va a ayudar tu acompañamiento. Te agradezco tanto de haber permitido y de haberme regalado estos momentos de tu tiempo para compartir a los demás. Pero creo yo, como lo dijiste al principio, es parte de tu misión de vida. Y yo creo que coincides conmigo, y por eso hicimos como este clic de nuevo, el decir, ay, wow, vamos a hacer lo mismo. Y me motiva mucho el saber que existen personas, porque fuiste una de las personas de las que aprendí, el dar a los demás. Siempre tienes una recompensa y se te remunera hasta económicamente. Cuando tú haces
por ayudar a los demás, hasta todo te viene por añadidura, ¿verdad? Entonces cierro diciendo que te agradezco. Gracias porque esa experiencia de vida que tuviste la transformaste del dolor a la ayuda, porque eso es lo que tú estás haciendo ahora. Muchísimas gracias. Y todo aquel que esté en ese proceso de duelo y que en este momento crea que no puede más, claro que sí se puede salir adelante. Tienes una persona aquí al lado que te puede guiar, y si tú no puedes, estás muy lejos y por alguna razón no puedes hacerlo por este medio, busca, como dice Monse, quién lo puede hacer. Sí se puede salir adelante después de una pérdida. Un ejemplo es Monse, yo, y pues sigue escuchando El Poder de Seguir con Adri Domínguez. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Monse. Gracias, encantada. Me siento Muchísimas muy gracias, contenta gracias. el día de hoy en este momento. Gracias. Yo también. Muchísimas gracias.